para atacar mientras el yakuza le daba un rodillazo en la espalda a Tomura, sujetándolo con cada gramo de peso. La punta de su espada chispeó al impactar contra el rostro del miembro de Shigaraki. Se inclinó hasta que unos labios burlones quedaron a escasos centímetros de su oreja. Recuerda esto como tu salvación. No habrá otra, Tomura Shigaraki. Si vuelves a aparecer por aquí, me aseguraré de que nadie recuerde quién eras, advirtió Shota en voz baja antes de incorporarse. Tomura miró a su captor con los ojos abiertos antes de soltar una carcajada demencial. ¡Qué miedo! Justo como advirtió el maestro. Déjenme ver sus manos. Ahora. Ordenó Izuku apuntando con la pistola al desconocido más cercano. En cuanto se oyeron los disparos, todo el edificio se cerró. Recuperar al personal y a los civiles era la prioridad antes de buscar al personal desaparecido. Kirishima estaba protegiendo a Ojiro en caso de un ataque pandillero, cuya correlación aún se desconocía. Un vistazo rápido reveló a Aizawa inmovilizando a uno de los atacantes, con la pistola tirada a un lado y un cuchillo de sierra en la mano. Suelten las armas y arrodíllense. Mantengan las manos sobre la cabeza. Oh, te conozco. Se rió Tomura con alegría mientras se esforzaba por levantar la vista hacia el recién llegado. Izuku lo miró desconcertado mientras seguía a la tripulación, ahora inmóvil. Tú encontraste la nota. Izuku, mi gorilla, ¿ese sí que es un nombre para recordar? Cállate de una vez. Exigió Aizawa, clavándole la rodilla en la columna a Tomura, aunque el hombre solo rió más fuerte y se retorció de emoción. Dabi, resopló Shigaraki. Ya era hora, Dabi, anteriormente conocido como Carbón, sonrió torcidamente mientras sacaba ambas manos de sus bolsillos. Permíteme ayudarte. Anunció Trench. Las canicas que tenía en los nudillos volaron hacia Aizawa mientras Dabi les apuntaba. Aizawa oyó el destello de un encendedor. Todo conectó cuando las miradas alarmadas se dirigieron de Tomura de Dabi y luego de vuelta a mi gorilla, de pie en la puerta, mientras más oficiales subían las escaleras a toda velocidad. Tenía que tomar una decisión crucial. Liberar a Tomura y lanzarse sobre su detective o intentar detener la inevitable bola de fuego que estaba a punto de aniquilarlos a todos. Shigaraki ganó esta ronda. Shota rompió las ataduras de la muñeca de su cautivo y se abalanzó sobre mi gorilla. 2 disparos sonaron, seguidos de un dolor abrasador bajo el ojo derecho y un dolor insoportable en el codo derecho. ¿Un francotirador de Shigaraki? 3 disparos de represalia perforaron el aire. Sabía que aquellos eran Uraraka. Aferrándose a la cintura de mi gorilla, los 2 cayeron al umbral de la puerta. Sargento Aizawa. Gritó Izuku mientras la sangre se elevaba por los aires. No vio de dónde provenían las balas, lo que significaba que no podía contraatacar con precisión. Solo vio un rojo penetrante y una sonrisa maniática mientras el fuego ardía en el tejado. Mantengan la cabeza gacha. El sonido de una explosión llenó la escalera abarrotada antes de que la puerta se cerrara por la fuerza según el protocolo de emergencia, una acción activada remotamente por Izashi. Tanto él como mi gorilla se estrellaron contra los escalones hasta que algunos oficiales sufrieron la peor parte de la fuerte caída. Se oyeron gritos y llamadas a una ambulancia mientras Aizawa se orientaba, con un zumbido agudo en los oídos. Un ataque directo contra un yakuza de alto rango se convirtió en una llamada a la guerra. Solo la sangre saciaría la rabia que sin duda enfurecería a sus hombres. Un calor intenso le inundó el ojo. Sin duda, el codo se le había roto o, al menos, fracturado por la bala. Shota, mi gorilla, ¿están bien? ¿Qué pasó ahí arriba? El capitán Yagi corrió a socorrer a su amigo. Sus ojos azules, cansados, recorrieron la situación frenéticamente antes de posarse en la sangre acumulada contra las escaleras. El calor empezaba a lamer la pesada puerta metálica. ¿Ya han llamado a una ambulancia? Que vengan los bomberos. Quiero que todas las unidades disponibles establezcan un perímetro de 8 manzanas. No te molestes, gruñó Shota mientras se incorporaba con la ayuda de mi gorilla. Se habrán ido antes de que alguna unidad pueda despejar el tejado y empezar a buscar. ¿Sabes quién hizo esto?, dijo Toshinori en voz baja mientras el caos se apoderaba de ellos. Un gesto de asentimiento confirmó sus sospechas. Algo relacionado con la pandilla. ¿Shigaraki o Uraraka? Tomura Shigaraki y su séquito de escoria. Afirmaron tener un mensaje relacionado con el heredero de Uraraka. No pudieron terminarlo antes de que lo sometiera. Esto va a desencadenar una guerra total, Toshi. Sea cual sea el plan que vayas a urdir, te sugiero que lo hagas ahora. Espera, ¿eran parte de la banda Shigaraki?
Preguntó Izuku casi en un susurro. Colocaron la nota en ese cuerpo, posiblemente incluso mataron a ese hombre, lo marcaron, ¿cómo pudieron siquiera? Ahora no, exigió Aizawa mientras los paramédicos subían por la escalera. No era necesario que otros escucharan información confidencial. Cuando llegue el momento, lo sabrán. Vayan a ayudar a los demás y asegúrense de que Ojiro llegue a casa sano y salvo. Que regrese cuando todo se aclare. Oye, concéntrate en ti mismo, Shota. Yo me encargo de todo, no te preocupes. Nos encargaremos de ti, aseguró el capitán Yagi mientras dos oficiales ayudaban a Aizawa a escoltarlo a un espacio abierto mientras esperaba a los paramédicos. En cuanto se tranquilice la situación, iré a visitarte al hospital. ¿Alguien a quien pueda llamar? No, estoy seguro de que ya se les ha informado de lo que ha pasado. Ochako subió corriendo las escaleras hacia el hospital con algunos guardias adicionales. Desde el momento en que la noticia llegó a la mansión, la heredera demostró tener plena autoridad. Todos los miembros debían acercarse a Musutafu y mantener estrictos horarios de patrulla. La iniciación de los miembros se congeló. Todos los yakuza debían estar armados en todo momento. Se incrementó la seguridad en los puntos estratégicos y se realizaron redadas nocturnas por la ciudad. No se dejaría ni un solo rincón de Musutafu sin remover. Esto no debería haber sucedido. Aizawa era el más fuerte que había. Que lo emboscaran y atacaran en el trabajo era la señorita Aniko. Ochako trotaba despacio, jadeando por la larga distancia que había corrido con tacones, nada menos. Izuku Midoriya estaba sentado en la sala de espera del ala de cirugía a la que acababa de entrar de repente. A su lado estaban Kirishima, Ojiro, el capitán Yagi y algunos oficiales no pertenecientes a la Yakuza. Era lógico que no hubiera ninguno de sus hombres, ya que estaban invadiendo la ciudad en busca de miembros de la banda Shigaraki. Ojiro miró nervioso a la heredera antes de bajar la vista. Su presencia no importaba en ese momento. ¿Y Izuku? ¿Qué haces aquí? Nosotros. Señorita Aniko, lamento mucho volver a verla en estas circunstancias, interrumpió Toshinori con firmeza, levantando una mano hacia su empleado al ponerse de pie. Izuku apretó los labios. Entiendo que esté preocupada por Aizawa, pero tenga la seguridad de que ahora mismo está recibiendo la mejor atención de la ciudad. Escuché que la comisaría fue atacada por una banda enemiga. ¿Qué tan grave es? Preguntó con voz entrecortada. Su corazón no paraba, los latidos le dolían en las costillas. Sin padres, Aizawa fuera de combate, faltan 2 meses, la ansiedad ya aumentaba con cada paso hacia el quirófano. Tiene el codo destrozado y una profunda laceración debajo del ojo derecho. Todavía estaba bastante animado cuando lo trajo la ambulancia. Lamento mucho tener que hacer esto, señorita Aniko, pero como esta es una investigación en curso, le pediré que se retire. Lo siento mucho, Toshinori intentó darle la noticia con la mayor delicadeza posible. El cambio de emociones en su rostro fue rapidísimo. Del frenesí a la fría indiferencia en un segundo. ¿Puedo pedirle al detective Midoriya o al detective Kirishima que la acompañen de vuelta a casa? No harán tal cosa, capitán Yagi. De hecho, respondió Ochako con severa autoridad y la barbilla ligeramente levantada. Ojiro sintió un escalofrío y se tensó, precavido ante lo que estaba a punto de suceder. Nunca la había visto tan alterada por Aizawa. Eran cercanos. Familia, considerando que prácticamente la había criado él. Ochako mencionó que sus padres estaban fuera de la ciudad por el momento y que su mentor era el único allí como guía firme antes de la abrumadora coronación. Ahora el jefe de policía le decía que se fuera. Creo que sería mejor si usted... Ojiro se puso de pie de un salto antes de que ninguno de ellos pudiera reaccionar a la creciente tensión. Una mano la agarró del brazo mientras la otra redirigía su cuerpo por la espalda. La mirada fulminante que recibió fue intimidante, sin duda, pero era mejor que imponer su autoridad sobre la pelea equivocada. Lo siento mucho. El sargento Aizawa significa mucho para la señorita Ochako, son prácticamente familia. La llevaré a tomar el aire, vuelvo en un rato. Izuku los observó a ambos irse con creciente sospecha, sus ojos se estrecharon ante el extraño comportamiento. ¿Te das cuenta de lo que haces, Ojiro? Siseó Ochako al cruzar las mismas puertas que ella había atravesado hacía unos minutos. Casi todo su cuerpo temblaba, apenas contenida por la emoción que le producía la situación. Quítame las manos de encima. No hasta que comprendas lo que estabas a punto de hacer. Intentas imponer tu autoridad sobre la persona equivocada.
¿Alguno de ellos sabe quién eres? ¿De verdad? Ojiro la sujetaba firmemente del brazo mientras caminaban, asegurándose de mantener la vista al frente y la voz baja. Ya podía sentir las innumerables miradas fijas en él, aunque no intentaron intervenir. Quizás lo sabían. O esperaban la llamada para borrarlo de la faz de la tierra. Entiendo que estés molesta por Aizawa. De verdad. Pero debes ser racional. Está vivo, herido, sí, pero vivo. Hará falta algo más que una escaramuza para acabar con él. Eso no cambia el hecho de que me niegan el derecho a visitarlo. Nadie puede impedirme verlo. Les ordeno que me liberen para que pueda seguir haciéndolo. Ochako apretaba los dientes, furioso, mientras la heredera se hundía en el suelo de baldosas hasta que ambos se detuvieron bruscamente. Lo siento, Ochako, es una orden que tendré que denegar por tu bien. Ojiro se mantuvo firme, sin apartar la mirada de la morena. Hazme lo que quieras, me da igual. Estoy intentando protegerte ahora mismo. ¿Por qué no lo entiendes? Porque la única persona que me queda ahora mismo está en una mesa de operaciones. Mis padres no estarán en casa en meses, quizá hasta fin de año o más. No tengo a nadie más. Gritó Chaco en el ala cerrada de pediatría del hospital. No se vio ni a la enfermera ni a la yakuza, dejándolos completamente aislados. La heredera se soltó el brazo de un tirón y retrocedió unos pasos, con el puño cerrado contra el corazón acelerado. No entiendes cómo crecí. Lo que fue crecer sin nadie más que mi familia. La única vez que tuve algo más que un poco de libertad fue cuando estaba con Izuku, Kirishima, Mina y Agakure. Y aún así se truncó por una brecha de seguridad. Yo no tengo ese lujo. No puedo ir a donde me plazca cuando quiera, Ojiro, a diferencia de ti. Tengo toda una red de personas a las que proteger, a las que liderar, para asegurar que mi linaje perdure en el futuro. Mi futuro es inamovible. Mis padres, empezó Ojiro vacilante mientras la heredera sollozaba con fuerza, secándose las lágrimas de frustración que se le escapaban. Tardó un momento en mirarlo por detrás del brazo. Me pusieron toda la responsabilidad sobre los hombros, ya que soy la mayor. Siempre me encargaba de cuidar a mis hermanos durante el día, incluso cuando tenía clases, actividades extraescolares, trabajo. Me convertí en padre porque los míos no tenían tiempo. Cuando por fin entré en la secundaria, un día pasé por delante del club de artes marciales y me intrigó al instante. Esa fue mi vía de escape de ser padre a los 12 años. ¿Sabes qué me respondieron? Asegúrate de seguir ayudando a tus hermanos, Ojiro. Eso fue lo que me dijeron. A pesar de tener una agenda apretada y poco tiempo libre. Nunca tuve tiempo para mí, Ochako. No hasta que me mudé de casa después del instituto. Entiendo tu situación, de verdad. Y aunque no entiendo del todo cómo funciona tu familia ni por qué haces lo que haces, me identifico con tu situación. He estado en una situación similar. Pero un día tuve que decir basta. ¿Qué te impide defenderte? Herencia. Tradición. Un juramento de sangre para proteger y perpetuar el apellido Uraraka. Como única heredera del líder actual, es mi deber asumir el mando al cumplir 21 años. Dado que ese linaje se transmite al primogénito varón, la presión para demostrar que puedo ser una líder fuerte es casi el triple. Por eso tengo el escudo familiar tatuado en la espalda. Para recordar siempre dónde empezó todo y lo lejos que hemos llegado, respondió Chaco en voz baja, mientras sus dedos se aferraban a la parte superior del tatuaje. El silencio entre ellos se acentuó, pues ninguno sabía qué decir a continuación. El único sonido era el suave tic-tac de un reloj cercano. Supongo que de verdad no entiendo cómo funciona tu mundo, Ochako. Lo siento. No debí haber asumido que sería fácil separarme de tu familia como lo hice, se disculpó Ojiro en voz baja después de unos minutos. Todo lo que suponía sobre la yakuza era erróneo. Nunca pensó en cómo el poder generacional afectaba a cada nuevo heredero, cómo sus vidas se veían limitadas en lo que respecta a actividades sencillas y cotidianas como tomar un café o ir de compras. Públicamente, la yakuza era conocida por sus crímenes, su anarquía y, en general, su personalidad y apariencia insensibles. La gente no confiaba en ellos. No se podía confiar en ellos. No quiero que pienses que me separé de ellos solo por eso. Desde que me fui de casa, han tenido dificultades para mantener el hogar desde que mi madre enfermó. Papá trabaja hasta el cansancio y ahora mi hermano menor ha asumido mi papel. Me uní a tu familia para ayudarlos. Puede que nunca les perdone por robarme mi infancia, pero eso no significa que les guarde rencor. La aceptación es el primer paso hacia la paz interior. Suenas como Aizawa. Sí, quizás un poco.
Supongo que he estado demasiado tiempo con él. Ojiro rió entre dientes, metiéndose las manos en los bolsillos. Aunque no parecía haber superado del todo el incidente, no le brotaban las lágrimas. Parecía haber tanta emoción acumulada en la morena que no podía expresar adecuadamente sus frustraciones y miedos. Voy a volver a ver cómo va la cirugía. ¿Quieres que te traiga algo o prefieres volver a la sala de espera? Estoy bien, gracias. Solo necesito un tiempo para recomponerme. Lo siento por haberte contestado bruscamente. El estrés me ha estado carcomiendo últimamente y este incidente me llevó al límite. Te pido disculpas, Ojiro. Ochako finalmente se giró hacia él, haciendo una ligera reverencia con las manos al frente. Aunque el gesto le sorprendió, la rubia dejó escapar un suave suspiro y esbozó una pequeña sonrisa. Aunque estaba rompiendo el protocolo al inclinarse ante él, era solo parte de su personalidad. Una parte que hacía de Ochako una persona única y no solo un título de yakuza. No te preocupes. Entiendo que estés bajo mucho estrés. ¿Seguro que estarás bien sola? Debería buscar a alguien. No hace falta, nos encargaremos de todo desde aquí. Un hombre le susurró bruscamente al oído y el artista marcial giró la cabeza para ver al menos a 4 yakuzas fuertemente armados ayudando a la heredera. Eran lo suficientemente sigilosos como para pasar desapercibidos. Vuelve a la sala de espera y espera nuevas instrucciones. Comprendido. Ojiro regresó lentamente al ala de cirugía del hospital. Emociones contradictorias se arremolinaban en su interior mientras repasaba la conversación una y otra vez. Ella corría frenética al hospital, probablemente desde que recibió la llamada. Él era su prioridad número 1, era el único que tenía ahora mismo. Con sus padres ausentes por un tiempo vagamente determinado, Aizawa era el familiar más cercano que tenía a su alcance. Y con la posibilidad de que esa red de seguridad se desvaneciera para siempre, no, él no pensaría así. Aizawa parecía ser uno de los yakuza más fuertes y respetados de los Uraraka. Sin duda, una pequeña escaramuza con una banda rival no sería suficiente para eliminarlo. Pero esas heridas no eran ninguna broma. Un codo destrozado le impedía el movimiento de la mitad del brazo. Luchar con un solo brazo era plausible, aunque no ideal. Parecía ser también su mano dominante. Si lo atacaban de nuevo una vez curado, ¿lo convertiría en un blanco más fácil? ¿Podría volver a luchar después de esto? ¿Y qué hay de la banda de Shigaraki que lanzó el ataque? ¿Seguirían avanzando hacia el territorio de Musutafu antes de tomar la finca principal? Aizawa lo había informado rápidamente sobre la situación actual, con sus otras bases siendo atacadas y miembros asesinados. ¿Significaba eso que su principal rival intentaba descubrir su ubicación? Se detuvo antes de llegar a las puertas por las que Ochako había irrumpido hacía apenas unos minutos, mirando por las ventanas. Parecía que el capitán Yagi se había ido o atendía una llamada importante, lo que significaba que solo Midoriya y Kirishima permanecían con otro oficial junto a la recepción. No lo sabían, sus aspiraciones de acabar con la yakuza para un futuro mejor ahora lo incluían. Estaba ligado para siempre al apellido Uraraka. ¿Lo derribarían también? ¿Lo encarcelarían de por vida? Su mano se extendió lentamente hacia el pomo. Incluso si admitiera su alianza, seguirían confiando en él, ¿verdad? Bienvenida de nuevo, exclamó la recepcionista con entusiasmo al ver a la rubia entrar de nuevo en la habitación. Me temo que su jefe tuvo que ausentarse por una llamada importante. Espero que no le moleste. Para nada, gracias por pasar el mensaje. Solo voy a sentarme con mis amigos allá. ¿Ya empezó la cirugía? Preguntó Ojiro en voz más baja por si los demás no estaban informados. La enfermera asintió. Creo que empezó hace unos minutos. El médico calcula que tardará al menos 2 horas en reparar e inspeccionar los daños. Tu amigo está en buenas manos. Avísame si necesitas algo. Lo haré, gracias. ¿Todo bien? ¿A dónde se fue la señorita Ochako? Preguntó Izuku una vez que Ojiro se acomodó pesadamente entre ellos. Ochako solo está, descansando un poco en una sala de espera cerrada. La noticia la impactó mucho, explicó Ojiro. Ella y el sargento Aizawa se conocen desde hace mucho tiempo, desde su infancia. Supongo que él ha sido como un segundo padre para ella. No la culpo por asustarse y preocuparse por haber sido rechazada. Entiendo que no estés listo para hablar, empezó Kirishima con cuidado, reclinándose en la silla. Un fuerte chasquido se apoderó de él. ¿Pero qué pasó todas esas semanas? ¿A dónde fuiste sin avisar? Fue algo que tuve que hacer porque mi familia está muy endeudada.
Estoy bien, no pasó nada malo. Simplemente estoy obligado por contrato a no dar muchos detalles. ¿Por qué no dijiste nada? Podríamos haber colaborado todos. Exclamó Kirishima, pero la recepcionista lo hizo callar con suavidad. Inclinó la cabeza tímidamente en respuesta y bajó la voz rápidamente. En serio, no habría sido un problema. Para eso están los amigos. Agradezco la oferta. Es solo que el trato era demasiado bueno para rechazarlo y cubrió la deuda. Solo necesito entrenar a Ochako y a sus guardaespaldas en artes marciales. Y aún así, solo son unos días a la semana, así que el resto del tiempo la ayudaré con cualquier otra cosa que necesite. Ojiro rezó para que aceptaran la excusa. Aunque técnicamente no estaba mal, era lo único que se le ocurría sin mencionar que era de linaje Uraraka. Eso parece ser un buen trato, agregó Izuku, mientras se pellizcaba el labio inferior con los dedos, pensando frenéticamente. ¿Verdad? Lo mejor es que el contrato vence a finales de mes. Claro, me he ofrecido a volver cuando me necesite. La verdad es que no me molesta el trabajo pesado. Después de mi entrenamiento anual en la montaña, no suelo tener mucho que hacer por aquí. Además, es un verdadero reto. Ni siquiera pude ganarle hoy. El partido terminó en mi primer desempate. ¿Qué? Gritaron ambos oficiales en voz baja. ¿No podrías derrotar a nadie? ¿Y mucho menos a una chica? Balbuceó Kirishima con incredulidad. Nunca has empatado y rara vez pierdes. No puede ser tan buena, ¿verdad? No digo que las mujeres sean más débiles, simplemente es un poco sorprendente. Aunque, ya hemos visto a la señorita Nico usar esas habilidades marciales antes. Es cierto. Casi estampó a Mina contra la alfombra de mi entrada tras ser sorprendida con un popper. Mina todavía se emociona al hablar de ello. Deberías haberlo visto, Ojiro. Nunca había visto a nadie reaccionar tan rápido ante una amenaza potencial. Luego entró en un trance extraño, como si esperara un segundo ataque. Tuvimos que llamar al sargento Aizawa para que la disuadiera. Con lo que mencionaste de sus años de conocerse, tiene más sentido que la sacara de ese trance tan rápido. Izuku intervino, notando rápidamente la extraña expresión en el rostro de su amigo. Era como si intentara descifrar algo, pero le resultaba contradictorio. ¿Estás bien? ¿Fue algo que dije? No me había dado cuenta de que ya se conocían. ¿Cuándo fue esto? ¿Era allí donde iba con Aizawa por las mañanas? ¿A reunirse con sus amigos? ¿Cómo demonios empezó eso? ¿Después del tiroteo? Además, a Nico como alias. Tendría que seguir usando ese nombre de ahora en adelante para evitar sospechas. Hace poco más de un mes. Izuku confirmó la pregunta de Kirishima con un asentimiento. Rayos, ya han pasado unas semanas. Supongo que su padre está de gira diplomática por el país y le pidió un favor a Aizawa. A Midoriya y a mí nos encargaron acompañar a la señorita Ochako por la ciudad unas horas al día. Conectó de maravilla con Mina y Agakure. Se volverían locos si supieran que está aquí. Ha sido un poco duro desde su repentina partida. ¿Qué la hizo irse tan de repente? Preguntó Ojiro, despertando su interés. Ochako nunca mencionó las salidas después de que Aizawa casi acribillara a sus amigos. Estaba tan ocupado entrenando a su equipo que no me di cuenta. La señorita Ochako sufrió un ataque de pánico severo después de una llamada en mi oficina. Bajó 3 pisos antes de que pudiera alcanzarla. Y eso fue impresionante porque llevaba tacones. Izuku bromeó con desgana, aunque su rostro delataba lo contrario. Entrelazó las manos sobre sus rodillas mientras se inclinaba hacia adelante, recordando el incidente. Estaba tan asustada que no pude calmarla. Después de tomarme la mano, solo murmuró mi nombre y se desmayó. Kirishima tuvo que llamar a una ambulancia porque no traje mi teléfono. El contrato de un mes se rescindió ese día. Es la primera vez que la vemos en público desde entonces. Es una locura, susurró Ojiro. Nunca me di cuenta de que eso pasó. Sé que está muy estresada últimamente, quizá por eso. Posiblemente. En fin, aparte de que te llamas por teléfono casualmente con nuestro antiguo cliente, ¿qué pasa con que no quieres llamar a Agakure? Kirishima de repente volvió al tema que Ojiro estaba evitando. El sutil estremecimiento hizo que una ceja roja se alzara. Ha estado muy preocupada. Lo sé, vi el cartel de personas desaparecidas antes de llegar a la comisaría. Este contrato restringe la comunicación externa debido a los protocolos de seguridad. Es tan grave que me quitaron el teléfono personal y me dieron uno desechable para usar en caso de emergencia.
Incluso los documentos están controlados al entrar y salir, así que no pude escribir una carta explicándolo. Me siento fatal, de verdad. Pero cuando te ofreciste a llamarla antes, mi gorilla, me entró el pánico. Admitió la rubia en voz baja con los ojos cerrados. Tan cerca y a la vez tan lejos, necesitaba mantenerse a salvo hasta que él terminara. Solo unas semanas más. No quiero arriesgarme a que Toru se involucre hasta que esté libre de mis obligaciones. Podría pasar algo y entonces la podrían secuestrar, tomar como rehén. ¿Por la señorita Ochako? No es probable, a menos que sea una yakuza encubierta que se hace pasar por la hija de un político. Kirishima resopló ante lo absurdo del comentario. Izuku guardó silencio ante el comentario, con una expresión indescifrable mientras el cabello se movía para cubrirle aún más el rostro. Ojiro soltó una risa incómoda, frotándose la nuca con nerviosismo. ¿Has visto demasiado Amor sin fronteras? Es pura ficción, tío, esas cosas nunca pasan en la vida real. Si supieran. Bueno, probablemente demasiado espectáculo. No me esperaba que estuvieran frente a la comisaría antes. Me habían dado vía libre y ahí fue donde terminé. Iba a darme la vuelta hasta que me tiraron al cemento. Me hice un moretón feo, gracias. Ay, qué mal. Me emocioné tanto al verte con vida que no pensé mucho, o en absoluto. La culpa es del instinto. Siempre te gusta reaccionar primero y pensar después, Kirishima. Cierto, cierto. Es una de mis cualidades más importantes. Por eso Mina se enamoró de mí. Izuku ignoró la conversación, que se centró en la boda. Las alarmas volvieron a sonar en su cabeza mientras reflexionaba sobre lo que Ojiro había mencionado. Había estado afiliado a Ochako antes de que intervinieran durante 3 semanas. No podía contactar con el mundo exterior por razones de seguridad. Se ponía a la defensiva y evitaba respuestas directas cuando se le pedía. Incluso para la supuesta hija de un político, parecía extraño. Ochako podía hablar con facilidad de su vida normal, pero Ojiro enseguida se desviaba a temas similares. ¿Y qué decir del hecho de que el apellido dado tenía registros limitados? Un certificado de nacimiento verificado, sin licencia de conducir, ni siquiera una dirección local. Algunas de esas explicaciones podrían tener pocas. El resto no, y no las tenía. Como en el tiroteo donde vieron a Ojiro conduciendo una camioneta carísima y sin cristales. A pesar de haber mencionado que participaba en otras tareas a petición de Ochako, pasar de profesor de artes marciales a conductor no tenía sentido. La familiaridad con la zona inclinaría la balanza a favor de la incertidumbre, pero para eso se contrataba a conductores específicos. No a alguien contratado para enseñar artes marciales. El período de tiempo era demasiado corto para ser contratado para un puesto y luego cambiar a otro, a menos que hubiera una razón detrás de la decisión. Como ser descubierto en público por 2 amigos que resultaron ser detectives. Añadamos lo que mencionó el sargento Aizawa antes, sobre que él sabe cuándo llega el momento. ¿Era por eso que el capitán Yagi asistía a tantas reuniones con alta autoridad? ¿Estaba la fuerza de policía especial de la UA a punto de involucrarse en guerras territoriales con la Yakuza? Su jefe también parecía muy seguro de su respuesta. Como si supiera lo que planeaban hacer. Pero lo que más le molestó fue que, al regresar a casa tras ser dado de alta por Aizawa en el hospital, entró en la oficina y encontró la pizarra sin tapa y una línea que conectaba el punto focal de Uraraka con el nombre de Ojiro estaba manchada. Esa pizarra no había sido tocada tras la amenaza de dejarla en paz semanas antes, y nadie más que él entró en la habitación. Ochako era el único que estaba allí. ¿Por qué esa línea estaba trazada con un dedo o un trozo de tela? ¿Curiosidad o una conexión más profunda de lo que el ojo humano podía ver? Izuku se levantó lentamente. Lo que estaba a punto de hacer podría costarle la vida si su razonamiento era correcto. Por el bien de la ciudad, su hogar, tenía que saberlo. ¿Era Ochako Aniko, realmente Ochako Uraraka? ¿Al baño, mi gorilla? Preguntó Ojiro de repente, mientras Virescent se acercaba rápidamente a él. Lo había estado observando mientras viajaba por el espiral de pensamientos. El rubio presentía que se levantaba por otra razón, dada la seriedad de su expresión. Sí. ¿Por dónde? Baja por el pasillo, gira a la derecha y luego a la izquierda, la segunda puerta. Pensaba tomar algo, ¿por qué no voy? ¿Quieres algo, Kirishima? No, por ahora estoy bien. Mi gorilla ya me cubrió el café y ya he tenido suficiente de mimos hoy. Voy a llamar a Mina abajo rápidamente si sale en un momento.
Kirishima también se levantó, estirándose por encima de su cabeza antes de buscar en su bolsillo. Con un gesto de aprobación, los dos salieron de la sala de espera. ¿Te aburriste de la charla sobre la boda, mi gorilla? Me di cuenta de que te distrajiste un poco. Los artistas marciales entablaron conversación casualmente mientras deambulaban por el pasillo vacío. No había mucha gente operándose tan tarde y menos gente esperando toda la noche. No, solo estaba pensando en otra cosa. Ha sido un día agotador, respondió Izuku con voz débil, esbozando una breve sonrisa a su amigo, quien de repente se interesó en ir en la misma dirección. Las máquinas expendedoras no estaban al final del pasillo. Fue una locura. Nunca había visto una comisaría encerrada tan rápido. Me preocupé cuando de repente te lanzaste al caos, con la pistola en la mano. ¿Tenías que dispararle a alguien ahí arriba? La situación se volvió demasiado peligrosa cuando se desató un incendio. El sargento Aizawa recibió un disparo en acto de servicio de un francotirador desconocido, de ahí la herida en la cara y el brazo herido. Lo que más me preocupa es que esta gente logró acorralarlo sin activar las medidas de seguridad. Además, destruyeron una cámara en la refriega. Sean quienes sean, no se rendirán sin luchar. Exagerados por una intensa interacción con desconocidos. Constantes movimientos de manos para distraerse del camino que seguían, posiblemente con la esperanza de desviarse de cierta zona. Encubrir. Ojiro intentaba mantenerlo alejado. Sabía dónde estaba Ochako. Tío, elegí el momento y el lugar equivocados hoy, rió Ojiro, negando con la cabeza. Ahí estaba otra vez. Redireccionando. Bromeando sobre una situación seria. Era completamente fuera de lugar. Izuku aminoró la marcha, y su amigo hizo lo mismo, aunque se mantuvo a unos metros de distancia. La intensidad de la mirada penetrante en su mente delató la charla informal. Girándose lentamente para encarar a su amigo, tragó saliva con dificultad al sentir la boca seca. Ojiro, ¿hay algo que necesito preguntarte? Lo que sea, mi gorilla. Respondió con seriedad, aunque su expresión lo decía todo. Sus ojos oscuros recorrieron su rostro constantemente, estudiando cualquier emoción contenida y tensándose ante cualquier imprevisto. Masahiro Ojiro era inteligente y poseía una intuición muy fuerte para ser tan joven. Eso también lo hacía peligroso en combate. ¿Trabajas para la Yakuza Uraraka? Un silencio tenso llenó el pasillo, con ambos hombres mirándose fijamente. Uno reacio a ceder, mientras el otro permanecía impasible. Izuku ya tenía la respuesta con solo oír la mandíbula apretada de su amigo. Aunque jamás diría la verdad permitida, Ojiro no necesitaba hacerlo. Ya lo tenía todo resuelto. Si Ojiro hubiera sido iniciado en el clan Uraraka, esto confirmó su segunda teoría. No sé de qué hablas. Es una pregunta bastante extraña de repente, mi gorilla. ¿Seguro que estás bien después de lo que pasó antes? ¿Fue bastante traumático estar en primera línea?, preguntó Ojiro en voz baja, ya sin jovialidad. Una mirada que se oscureció en advertencia a pesar de un rostro que permanecía neutral. Cada músculo de su cuerpo se tensó ante una posible pelea. Los estaban observando en ese momento. Ojos que no ven, corazón que no siente, pero nunca estaban realmente solos. Los Uraraka Yakuza no eran ninguna broma después de un ataque a un miembro de alto rango. Deberíamos hacer que te examinen. Hay una razón por la que evitas la pregunta, Ojiro. Izuku lo interrumpió bruscamente, llegando incluso a dar un paso al frente. Ojiro retrocedió medio paso. No para correr, sino para luchar. Deja de presionar, mi gorilla. Te está advirtiendo. Nada de lo que dijiste antes coincide con lo que la señorita Aniko mencionó. Ambos tenían historias similares, aunque al instante redirigiste la conversación y evitaste una respuesta directa. Aceptaste ese trabajo porque estabas desesperado por salvar la deuda familiar, algo que solo una gran entidad crediticia podía hacer. Oh. Detente, advirtió Ojiro en voz baja, aunque su amigo insistió en avanzar un paso más. No, mi gorilla. Déjalo en paz. ¿Firmaste un préstamo con el clan Uraraka, no? Mi gorilla, por favor. Al hacerlo, te has convertido en miembro a pesar de que tu contrato expira a fin de mes. Nunca serás realmente libre. Siempre. ¿Vas a hacer que nos maten a ambos?, siseó Ojiro con miedo, echando un vistazo rápido a su alrededor. Izuku vaciló un poco antes de seguir adelante hasta que estuvieron a un paso de distancia. Déjalo en paz. Estoy bien, estoy a salvo. No te metas en esto. Me importa tu seguridad, Ojiro. Solo tenías que hablar con nosotros.
Podríamos haber encontrado la manera de salvar a tu familia. Ahora es casi imposible liberarte. Fue una decisión equivocada. Izuku suavizó el tono acusatorio. No le correspondía juzgar lo que hacían sus amigos, siempre y cuando se mantuvieran a salvo y lejos de la yakuza. Una mano con cicatrices se posó firmemente en el hombro de su amigo. Mira, puedo sacarte de aquí y llevarte a ver al jefe Yaji. Quizás él pueda negociar un acuerdo con el clan Uraraka y liberarte por completo, sin ataduras. No entiendes nada de esta situación. Ojiro, harto de sus heroicidades, apartó la mano de su hombro antes de retroceder, más cauteloso que asustado. Izuku permaneció inmóvil, con la mano cayendo lentamente a su costado. Cuando dije que estaba bien, lo decía en serio. Ni un rasguño. 3 comidas al día. Habitación privada. Soy feliz. Entonces, ¿por qué abandonaste a Toru así? Sin decirle una palabra. ¿Quieres saber la otra razón por la que Kirishima y Mina volvieron a la ciudad? Porque desapareciste. Respondió Izuku, frustrado, con las manos en alto. No entendía la gravedad de la situación en la que se había metido. Ya estaba destrozado por el tiroteo en el tejado de la estación, y ahora, para colmo, su amigo era un yakuza. Casi toda la clase planea volver para ayudarnos a encontrarte. Así de desesperado está Toru por tenerte en casa. Lo que hiciste fue increíblemente egoísta, Ojiro. Mi familia iba a quedar en la calle, mi gorilla. Mi sueldo apenas alcanza para pagar el alquiler y la comida, y mucho menos para mi familia. Mamá enfermó y papá se ha estado matando trabajando para pagar las cuentas. Mi hermano menor ahora cuida de mis hermanos a los 9 años. 9. No es justo que viva la vida de la que yo luché por escapar. ¿Por qué no puedes dejar esto de una vez? Porque me importas. Eres mi amigo. Desapareciste y todos creyeron que estabas muerto. ¿Cómo crees que habría sido si Kirishima o yo hubiéramos tenido que llamar a la puerta de Toru y decirle que encontramos tu cuerpo sin vida en alguna parte? Deja a Toru fuera de esto. Estoy tratando de protegerla. ¿Desaparecer sin decir palabra? ¿De verdad creíste que era la mejor opción, Ojiro? ¿Qué más podía hacer? No podía contactar con nadie. Deberías haber buscado otra solución. Cuando Kirishima te identificó mientras conducías, podrían haber lanzado un maldito mensaje en una botella. Lo que sea. Ya es suficiente. Ojiro cayó de rodillas al instante en dojeza, con el rostro oscurecido por manos temblorosas. Izuku se tensó al oír la voz familiar y apretó con fuerza ambas manos a los costados. No quería verle la cara, no después de confirmar sus temores. El repiqueteo de los tacones contra el suelo de baldosas resonó con fuerza en sus oídos. Virescent se ablandó al ver a su amigo temblar contra el suelo. El terror lo invadió al darse cuenta de que había excedido sus fuerzas y había puesto en peligro a su amigo. Probablemente incluso su propia vida. Perdóname. Sollozó Ojiro quedamente contra el suelo. No pretendía que llegara tan lejos. Intenté detenerlo. No fue tu culpa, Ojiro. Levántate del suelo. Una voz suave ordenó suavemente mientras los tacones reducían la velocidad hasta detenerse. Cuando apenas movió, el movimiento de la ropa indicó que alguien se agachaba. Fue entonces cuando ella entró en la mente de Izuku. Ochako le tendía la mano a su amigo, esperando pacientemente a que la tomara. Unos zarcillos de castaño le ocultaban casi toda la cara, así que permaneció estoico esperando a ver cómo se desarrollaba todo. No había malicia perceptible en su voz, solo comprensión y griega. ¿Tristeza? Una vez que Ojiro se incorporó, aceptando la mano aunque usando su propio cuerpo para ponerse de pie, evitó todo contacto visual con el detective. Un guardia apareció de la nada y lo apartó de la vista, dejándolos solos en el pasillo. Entonces es verdad, empezó Izuku con voz ronca, aclarándose la garganta rápidamente para eliminar los fuertes latidos del corazón. Al ver que Ochako no se movía ni hablaba, lo interpretó como una señal para continuar. Ojiro es parte de la yakuza de Uraraka. Realmente desearía que no hubieras interferido en esto, Izuku, dijo en voz baja y triste. Estuvo desaparecido durante semanas. Entiendo tus preocupaciones. Tu amigo tenía sus propias razones para hacer esto. Ojiro comprendió las consecuencias de nuestro acuerdo. ¿Sabes lo molesta que ha estado Agakure, cómo prácticamente ha tenido que rogarles a todos sus amigos que la ayuden a encontrarlo? Intentaste ser su amiga. Quería ser amiga de ella y de la señorita Asido. Quería ser amiga de Kirishima, Ojiro, quería ser tu amiga, Izuku. Nada de eso fue inventado, te lo aseguro.
Atesoro el tiempo que pasamos juntas. Entonces, por qué nos mentiste? Preguntó Izuku con voz áspera, con la emoción desbordada. Había algo que Izuku Midoriya no podía tolerar, y era que un supuesto amigo le mintiera. Podrías haber sido sincera desde el principio, señorita Ochako. Ni siquiera sé si ese es tu verdadero nombre. Podrías haberme mentido cuando te atacaban en el callejón. Tu apellido no es Aniko. No hay constancia de que el diplomático Aniko haya tenido una hija llamada Ochako, ni hijos, de hecho. Además, no ha salido de gira en casi 10 años por problemas de salud. ¿Quién eres realmente? Ochako permaneció en silencio, dándose la vuelta. Le tomó unos minutos recuperar la compostura antes de que finalmente, con cautela, lo mirara a la cara. Su desbordante color castaño rojizo lo hizo reaccionar con una sensación de aturdimiento. El cuerpo de Izuku se encorvó un poco al observar su expresión. Parecía completamente atormentada por la situación. Ninguna mano intentó enjugar las lágrimas que corrían por sus mejillas enrojecidas, la salina manchando el azulejo. Sus labios, temblorosos y fruncidos, se abrieron para respirar entrecortadamente. Porque intentaba protegerte, Izuku. No quería que te vieras envuelto en mi estilo de vida. Mentí para protegerte de lo que está a punto de suceder en esta ciudad, para que pudieras seguir con una vida normal en lugar de ser vigilado cada hora del día y cada noche llena de sueños. Para evitar que se derramara más sangre inocente en las calles. ¿De qué estás hablando? Susurró Izuku mientras su mirada llorosa se posaba en el reloj que aún llevaba en la muñeca. Unos dedos finos intentaron alcanzarlo, pero él instintivamente se tensó y se apartó, cerrando el puño. Ella dudó y luego se retiró, apretando ambas manos con fuerza. No entiendo a dónde quieres llegar. Ochako es mi verdadero nombre, no mentí sobre esa parte, sollozó Ochako contra el dorso de su mano, aparentemente en un intento de recuperar el control emocional. ¿Tu apellido, entonces? Mi nombre legal es Ochako Uraraka. Soy la única heredera del linaje Uraraka y ascenderé al trono en enero, anunció con firmeza y mirada firme. A Izuku se le encogió el corazón al oír el nombre. Su mente se paralizó repentinamente por la conmoción, dejándolo allí paralizado, con la mandíbula ligeramente abierta y el cuerpo paralizado. La detective se sentía paralizada mientras esperaba pacientemente su respuesta, con algún que otro sollozo que llenaba la tensa atmósfera. Virescent se abrió de par en par, horrorizada, al recordar conversaciones que aspiraban a exterminar a todos los yakuza, conversaciones que había tenido con ella. La heredera Uraraka. Nunca comentaba nada. No podía sin revelar su identidad y arriesgarse a un ataque. Todo empezaba a desmoronarse e Izuku se tambaleó hacia atrás hasta chocar contra la pared, deslizándose lentamente hasta sentarse en el suelo. Ochako permaneció de pie, con las manos apoyadas formalmente contra su pecho mientras ella observaba. Se agarró el pelo con fuerza al darse cuenta de que la había cagado por completo. Ni siquiera el capitán Yaji pudo arreglar esto. Te aconsejo que no digas nada, Izuku, empezó Ochako tan bajo que ni siquiera estaba seguro de haberlo oído bien. Si esto hubiera provocado que otras personas se enteraran, tendrían que desaparecer. No te haré daño intencional a ti, a tu familia ni a tus amigos mientras cumplas esta regla. Usaré todo mi poder para proteger lo que más aprecias. Una promesa es todo lo que te pido. Izuku observó cómo Ochako se agachaba de nuevo, y la morena se movió por completo hasta quedar apoyada sobre sus rodillas en el suelo blanco. Incluso si pudiera hablar en ese momento, ¿qué demonios se suponía que debía decir? Gracias por no matarme de inmediato. Nunca me refería a esas conversaciones apasionadas sobre limpiar las calles de Musutafu eliminando a todos los yakuza. Algo suave y cálido rozó su mano antes de apartarla con cuidado de su cabello. Luego hizo lo mismo con la otra mano. Ochako juntó con cuidado ambas manos llenas de cicatrices. La miró con aire pensativo y luego bajó la vista hacia las manos que sostenía en una palma. Probablemente no me verás después de esta interacción, empezó, rozando las cicatrices de su mano con un dedo. Casi con curiosidad, las recorrió, como si imaginara cómo habían sucedido. Será mejor que tú tampoco busques mi compañía. El mundo está a punto de volverse peligroso, y no quiero que te involucres más. ¿Te refieres al incidente de Shigaraki? Finalmente logró soltar mientras observaba cómo su dedo se movía sobre sus cicatrices. Una parte de él quería alejarse al instante de su contacto, pues con un chasquido de sus dedos podría hacerlo desaparecer. Esta era la razón principal por la que se mantenía alejado de los yakuza. Su imprevisibilidad. Su asentimiento fue la respuesta.
Shigaraki es una poderosa banda rival de los Uraraka. Llevamos décadas luchando, aunque no siempre en público. Si fallamos en la protección de la ciudad, entonces... se harán cargo, terminó Izuku en un susurro. MMM. He admirado tu inteligencia, tenacidad y un sexto sentido inigualable desde que nos conocimos. Tienes madera de gran detective, Izuku. Con esto quiero que entiendas a dónde voy, porque no quería que te involucraras en esta guerra territorial entre bandas. Tienes un futuro brillante por delante donde puedes hacer del mundo un lugar mejor. En mi mundo, mi camino está grabado en piedra desde hace 300 años. La gente siempre despreciará y se burlará de la Yakuza. Así ha sido la sociedad durante siglos. Las últimas generaciones han desviado la atención del aspecto criminal de nuestro apellido, pero siempre habrá derramamiento de sangre mientras existan fuerzas opuestas. Entonces, ¿qué significa eso cuando asciendas al trono en enero? Preguntó Izuku vacilante, intentando digerir cada gota de información que le lanzaban a la cara. Ochako admitía de buena gana información nunca antes revelada, así que tal vez podría llegar a la raíz de la disputa territorial. Su sonrisa desapareciendo detuvo por completo ese proceso de pensamiento. ¿Lo había descubierto? Ochako se levantó con gracia y retrocedió un paso, volviéndose hacia algo que Izuku no podía ver. Al darse la vuelta, la gravedad de la situación los abrumó, pues un arma apuntaba directamente al detective. Él se tensó, apoyando una contra la pared para empujarse y esquivar el disparo. Su expresión permaneció bastante neutral, aunque su lenguaje corporal destilaba una intensa autoridad. Sus ojos castaños se endurecieron, mostrando una mirada impasible. Ni una pizca de vacilación en sus huesos. ¿De verdad apretarías el gatillo contra alguien a quien consideras amigo? Izuku tragó saliva con dificultad, mirando a su alrededor en busca de una vía de escape rápida. La mejor opción sería intentar derribarla por las piernas mientras empujaba hacia arriba la mano que sostenía el arma. Claro que sus reflejos eran de lo más efectivos. Pareció dudar durante unos segundos antes de apretar el gatillo. Un fuerte clic llenó el aire cuando Izuku se lanzó hacia adelante, con la mano extendida hacia el arma. Agarró la muñeca de Ochako mientras simultáneamente atacaba la pierna más cercana. Sin embargo, cuando él lanzó su peso para dominar a la heredera, ella se aferró a la parte posterior de su brazo y rodó hacia adelante con un tirón. Ambos cayeron al suelo, haciendo que el arma se deslizara 3 metros. Ochako se movió primero para agarrarla hasta que una mano se aferró a un tobillo. Aprovechando la oportunidad, la morena le dio una patada descalza en el hombro, aflojando brevemente la presa para escapar. No lo disuadió mucho tiempo, ya que un brazo la rodeó por la cintura desde la espalda y una gran cantidad de músculo la empujó hacia abajo sobre sus caderas retorcidas. No hagas esto. Podemos hablarlo. Suplicó Izuku mientras intentaba esquivar los fuertes golpes de mano y brazo. No quería pelear, no quería lastimarla. Señorita Ochako, por favor. Entonces demuéstrame que puedes contraatacar. Demuéstrame que puedes sobrevivir a lo que viene. Ordenó Ochako, asestando un codazo en su clavícula. Contuvo la tos de dolor y le arrebató el miembro ofensivo, sujetándolo a su costado. Si ni siquiera puedes defenderte de un oponente para recuperar un arma, ¿cómo esperas ganar contra un yakuza altamente entrenado? Lucha, Izuku. Izuku respiró hondo. Ochako estaba de espaldas, con las piernas torcidas presionadas contra el azulejo e inmovilizada, con ambos brazos inmovilizados. Uno sobre su cabeza y el otro en ángulo desde su cintura. Una determinación feroz brilló a través de la barrera de acero previamente forjada, y por un instante se quedó allí sentado, incapacitando a una poderosa heredera yakuza. Sin embargo, había algo extraño en su reacción, en su forma de decir que luchara. En cómo dejó de resistirse y simplemente esperó una respuesta. Sus manos se soltaron lentamente de sus brazos, cambiando de postura y balanceándose hasta ponerse de pie. Ya basta de esto. No voy a pelear con usted, señorita Uraraka, y no le daré la respuesta que busca para justificarse. Quédese tranquila. No quiero tener nada que ver con usted ni con la yakuza a partir de ahora. Ya arruinó la vida de mi amiga y le causó muchísimo dolor. Su guerra territorial es la razón por la que el sargento Aizawa está en cirugía ahora mismo, y nunca debería haber sucedido si dice preocuparse por esta ciudad. Esta conversación será confidencial, ya que enviar hombres solo causaría más problemas a la gente que me importa. Pero recuerde esto. Si intenta hacer algo para lastimar a la gente de Musutafu, la abatiré. Y aquí Izuku se quitó con calma el costoso reloj de la muñeca.
Sin dudarlo, se lo devolvió a Ochako, observando cómo ella recogía la joya con cuidado. Yo tampoco necesito su soborno. Déjeme a mí y a mis amigos en paz. El breve instante de absoluta sorpresa que se dibujó en su rostro lo decía todo. Izuku observó cómo bajaba la mirada pensativa, mientras la heredera manipulaba el reloj con delicadeza, como si fuera la cosa más delicada del mundo. Tras casi 20 segundos de digerir su proclamación, Ochako se levantó y se sacudió el polvo, sin dejar de concentrarse en nada menos que en él. Se agachó para agarrar el arma y, por un instante, Izuku pensó que la pelea estaba a punto de comenzar de nuevo. Pero, para su sorpresa, ella la lanzó bruscamente en su dirección. La agarró en el aire y, gracias a incontables horas de entrenamiento, se dispuso a vaciar la recámara. Solo que no había nada dentro. Ni cargador. Al examinarla, descubrió que era un arma de entrenamiento táctico, diseñada para simular la real. Ella nunca planeó realmente dispararle. Q. Emerald se lanzó hacia arriba y no encontró a nadie. Se dio la vuelta, pero era el único que quedaba en el pasillo, pistola de entrenamiento en mano. Ochako Uraraka había desaparecido sin dejar rastro. ¿Por qué? Mi gorilla. Ahí estás. Tío, ¿no oíste el drama de abajo? Acabo de asistir en el arresto de un tipo que se estaba volviendo loco en la entrada de urgencias. Oye, ¿has visto a Ojiro? No ha vuelto a la sala de espera. Kirishima llamó a su amigo desde el otro extremo del pasillo, agitando la mano para llamar su atención. Izuku metió el accesorio en su chaqueta, asegurándose de que estuviera completamente cubierto antes de volverse hacia su amigo. La muñeca, recién desprovista de reloj, permanecía parcialmente oculta en un bolsillo. Tenía un asunto urgente. Shota se movió lentamente tras desaparecer la anestesia, dejando una extraña sensación en los pulmones al activarse la respiración manual. Las brillantes luces de la sala de recuperación le cubrían el rostro con el brazo libre. Tras unos parpadeos y una intensa reflexión, recordó por qué estaba en el hospital. Su brazo derecho estaba firmemente sujeto contra su cuerpo, vendado y en cabestrillo. Una cinta adhesiva se pegaba a la poca barba que le crecía, como una gruesa gasa que le cubría el ojo. Varios tubos estaban conectados a un carrito intravenoso móvil, y una multitud de fluidos lo mantenían hidratado y sin dolor. Un gruñido áspero confirmó la situación. Le habían tendido una emboscada en lo alto de la estación. ¿Cómo demonios habían llegado allí? No lo sabía. Nadie debería haber podido subir tan alto sin ayuda. A menos que fuera un soplón en la estación el que les había dado al grupo una tarjeta de seguridad. No quería pensar en eso. Quizás y sin duda los estaba rastreando a través de las cámaras de la ciudad. Lo más importante era... No, vayas. Un murmullo atrajo miradas perezosas hacia el ruido. Ochako estaba recostada contra el borde de la cama, con la cabeza apoyada en los brazos cruzados y profundamente dormida. El pelo y la ropa estaban despeinados como si se hubiera metido en una pelea en el patio de la escuela. Shota parpadeó un par de veces. ¿Había estado en una pelea? Incluso la chaqueta que descansaba sobre una mesa cercana tenía varios niveles de suciedad manchando la espalda, la blusa blanca arrugada más allá de los movimientos normales. La atención volvió a la expresión sonrojada y llorosa que aún permanecía. Llorando. El estrés que había estado sufriendo era enorme. Sin sus padres cerca para ayudarla con los preparativos de la ceremonia, dependía de él y otros altos mandos ayudar. Pero con los problemas que estaban sucediendo en la comisaría, ahora exponencialmente más peligrosos gracias a Shigaraki, no había tenido mucho tiempo para ayudar. Desde pequeña, Ochako se le pegó como una lapa. ¿Quién podría culparla? La había criado como si fuera suya cuando Kenji y Fumi estaban fuera o demasiado ocupados dirigiendo el clan. Aunque Ochako contaba con toda la yakuza para guiarla y ayudarla a medida que crecía, se mantuvo fiel a él y a sus padres. De niña, los amigos no eran lo suyo. Era un riesgo demasiado grande para la seguridad. Los niños pequeños solían hablar de todo lo que oían. Así que creció rodeada de muchos hermanos mayores. Sobre todo de uno que la consentía constantemente con Mochi. Aizawa suspiró. La pobre debió de haber corrido hacia aquí en cuanto la noticia llegó a la casa principal. Nunca quería preocuparla. Era lo que más evitaba. Cada vez que lloraba, significaba un infierno para quien se atreviera a causar tanta tristeza. De todos los miembros del clan Uraraka, Shota Aizawa era el más protector. Una mano se posó suavemente sobre su coronilla, alisando sus despeinados mechones castaños. Las cosas iban a empeorar a partir de ahora, pero en este momento...
No tienes que preocuparte por mí, Ochako. No me voy a ningún lado. Te lo prometo. Bueno gente, ese fue el capítulo número 4, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.